Ya. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro que podemos lograr a través de la tecnología, poder unirnos en este tiempo y sobre todo para hablar de un tema muy importante, dando ya cierre a lo que es la campaña de Pirotecnia Cero. En este caso tenemos invitados de lujo, vamos a conversar con el doctor Julio Román, con la licenciada Karina Gérgula, que es terapista ocupacional y nos va a dar una visión general sobre el trastorno de procesamiento sensorial, sobre todo en los niños, en las personas con autismo y cómo les afecta la pirotecnia a los niños especialmente. Y con el doctor Julio Román, que es presidente de la ASOVET, que es la Asociación de Veterinarios de San Lorenzo. También vamos a estar hablando sobre los efectos en el caso de los animales y al medio ambiente. Bienvenidos. Están otros invitados también, la mayoría veterinarios, que es Mario Leguizamón, la doctora Alejandra, la doctora Raquel, el doctor Marco González, la doctora Elizabeth. Y bueno, empecemos entonces. ¿Pueden ustedes mismos empezar presentándose? Adelante, licenciada. No sé si vos querés Bueno, presentarte y arrancar. bueno, voy a poner ya mi pantalla. No aparece todavía. Ahí aparece. ¿Aparece? Sí, Ahí está. está. ¿Se ve? Sí, Bueno, sí. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Karina Gerula, como ya dijeron, terapeuta ocupacional, ¿sí? Una especialidad en lo que es la teoría de la integración sensorial y desórdenes del procesamiento sensorial. Y bueno, quería compartir con ustedes más o menos lo básico para poder entender qué llamamos integración sensorial y por qué es tan importante, básicamente en todos, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos por ahí un poco más en niños con alguna problemática como trastorno generalizado del desarrollo o autismo, pero en realidad esto nos afecta a todos, ¿verdad? Lo que es integración sensorial es propio de todas las personas, ¿sí? Entonces voy a tratar de empezar y cualquier cosa me preguntan si no se escucha bien, ¿sí? Por favor. Se escucha Para que perfectamente ahora. podamos... Bueno, dale, comenzamos entonces. Acá un poquito los objetivos, qué es la integración sensorial. Yo traté de resumir, porque en realidad es muy largo el tema, ¿verdad? Sí. Pero como para entender qué es integración sensorial, ahí irnos después a lo que es desorden y cómo afecta esto a la vida, básicamente, de nuestros niños, ¿verdad? Cómo poder ayudarle a ellos, qué herramientas podemos usar, qué estrategias y cómo trabaja lo que es la terapia ocupacional. Bueno, básicamente cuando hablamos de integración sensorial es la capacidad que posee el sistema nervioso central justamente para interpretar todos los estímulos, toda la información que recibe del medio externo a través de los sentidos, organizar todo esto y elaborar respuestas, que es lo que hacemos todos los seres humanos. Y desde pequeñitos ya incorporamos y aprendemos a través de todos nuestros sentidos, ¿verdad? Estas informaciones van a ser recibidas por nuestros órganos, va a viajar la información al sistema nervioso central, al cerebro, y ahí es donde se debe elaborar la respuesta, ¿verdad? Y ahí es la importante, ahí es donde se produce, en este caso en algunas personas, lo que nosotros llamamos déficit, desórdenes, son todos sinónimos de un mismo problema, para que se entienda, ¿sí? Y básicamente, ¿para qué nos va a servir esto? Para elaborar la respuesta y poder desenvolvernos dentro de nuestro ambiente, en la vida cotidiana, ¿verdad? La primera, la creadora de esto fue Ana Jan Ayres, que es la primera que empezó a crear y que armó básicamente lo que se conoce como la teoría de la integración sensorial. Aquí te voy a acomodar acá. Sí. Bueno, básicamente ella era terapeuta ocupacional, de ahí justamente viene esto de que se considera que
todos los problemas de desórdenes de procesamiento sensorial lo abordan los terapeutas ocupacionales, justamente porque la que creó y la que dedicó prácticamente toda su vida a la investigación de esta teoría fue justamente la doctora Ayres, que aparte tenía un doctorado en lo que hoy se conoce como la neurociencia y todo esto. Entonces ella fue la primera que comenzó a investigar y a estudiar y a hablar de cómo justamente las personas interpretaban y algunas tenían problemas en elaborar la respuesta a través de estos sentidos, ¿verdad? Entonces se trata básicamente de un proceso neurológico que va a ser el responsable justamente de organizar estas sensaciones que todas las personas, entre esas nuestros niños, reciben a través del cuerpo en los sentidos, ¿verdad? Y del entorno. ¿Para qué? Para responder de la forma adecuada, de la forma más normal posible, si se quiere, a las demandas del ambiente. Estas sensaciones son como impulsos eléctricos que nosotros vamos a recibir, que van a viajar, como les expliqué, al sistema nervioso central, y ahí se hace la sinapsis, las conexiones, y se elaboran las respuestas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si este cerebro no organiza adecuadamente, esto sin duda va a repercutir en la vida de nuestros niños, que es lo que pasa cuando vemos que hay un desorden o un déficit, ya sea táctil, como vamos a ir viendo más adelante, propioceptivo, vestibular, de los distintos órganos de los sentidos. En un principio, la doctora Ayres creó esto y hablaba de cómo repercutían estos desórdenes en los aprendizajes de los niños. Pero después se vio, y sus discípulos que continuaron con la investigación hasta el día de hoy, se vio que no solo afecta la forma de cómo nuestros niños van a aprender o a incorporar los conocimientos, sino que repercute y permea en toda la vida de nuestros niños, en las distintas actividades, en lo cotidiano que van a realizar, ¿sí? Esta es la doctora Ayres, ¿verdad? Que es la que creó en aquella época, ya imagínense, todo lo que era la forma de cómo empezar a abordar esta problemática, creó las estrategias, cómo trabajar, los elementos que se usan hoy en día, que conocemos hoy en día en lo que es un consultorio y una sala de integración sensorial, fue todo armado y equipado y craneado, digamos, por ella, ¿verdad? Ella decía que el cerebro de los niños deben organizar todas las sensaciones, ¿sí? La persona debe aprender, como por ejemplo, a moverse, ¿sí? Cómo comportarse. El cerebro va a localizar y va a clasificar y va a ordenar estas sensaciones. De manera similar, decía ella, a la que un policía, por ejemplo, dirige el tránsito, ¿verdad? Que tiene que controlar acá, darle paso acá, circular acá, y hay muchos estímulos, pero él tiene que estar atento y concentrarse en uno específico para decir, bloqueo acá y acá pasan, por ejemplo. Entonces ella decía, cuando las sensaciones fluyen de manera organizada, cuando hay esa conexión de que yo siento, percibo, sube al sistema nervioso, elaboro la respuesta, hay una organización que es concatenada, digamos, de manera organizada, entonces el cerebro integra y esas sensaciones para formar justamente las percepciones, ¿sí? Los comportamientos y el aprendizaje. Todo esto se da a través de lo que nosotros sentimos, percibimos y elaboramos. Cuando el caudal de sensaciones que recibe este niño o esta persona está desorganizado, entonces la percepción, el comportamiento y el aprendizaje, decía John Ayres, son como un embotellamiento de tráfico en las horas pico. O sea, ahí se produce un descontrol, digamos, todos quieren pasar a la vez, y en definitiva, la respuesta que tiene que elaborarse no se puede elaborar de la manera adecuada. Esto es como para que podamos entender qué pasa a nivel del sistema nervioso central. Esta era la doctora ya en consultorio, en aquella época cuando empezó a armar y a cranear cómo trabajar con los niños. ¿Verdad? Fue la primera justamente en resaltar esta importancia de los sistemas sensoriales. Los proximales, que son el táctil, sabemos que el órgano de la piel es un órgano que lo tenemos en todo el cuerpo, que es muy sensible, ¿verdad? Y que justamente hay que trabajar. Y que muchas veces el complemento que tienen nuestros niños no es solo auditivo, no tienen una hipersensibilidad auditiva, sino que tienen auditiva y táctil o auditiva y visual, o sea, son varias cosas que hay que abordar, varias áreas que hay que ayudarle a superar y a trabajar. Entonces ella hablaba de estos sistemas sensoriales proximales donde tenemos el táctil, el vestibular y el propioceptivo.
que influían en el desarrollo físico, social y emocional del niño. Y fíjense que esto es importante, porque no decimos solo que afecta a un área, permea, como le dije, toda la vida de nuestro niño, de nuestra persona, y va a afectar en su desarrollo físico, en cómo él va a tener intención y voluntad para moverse, para realizar sus actividades, en cómo se va a relacionar con las demás personas, ¿verdad? Y la parte emocional, su autoestima, ¿cómo va a influir esto en la autoestima de nuestro niño? ¿Sí? Entonces son los sistemas que llamamos nosotros base, ¿sí?, de esta teoría de la integración sensorial. Y muchas veces la información, muchas veces, la mayoría se da, la información visual y la auditiva van de la mano de esto. No podemos separar y decir que es solo táctil y separar lo visual y decir que no se complementan o que no hay un punto donde tienen un contacto, sino que se unen y digamos que una influye sobre la otra. Si yo tengo hiperactividad táctil, también voy a tener problemas en las praxias, en la manera de organizar mis actividades, ¿sí? Voy a tener un complemento visual, y justamente para interpretar esta información que es compleja, para que vayamos entendiendo, no es algo sencillo, es algo complejo, ¿sí? Entonces, este sistema sensorial va a ser parte de nuestro sistema nervioso, que va a ser justamente el responsable de procesar esta información sensorial. Y ahí tenemos el dibujito de los sentidos, los tradicionales que conocemos, ¿sí? Vista, oído, tacto, gusto, olfato, y se agrega el propioceptivo y el vestibular, ¿sí? El enfoque de la teoría de la integración sensorial tiene en cuenta justamente otros sentidos más, no solo los tradicionales, sino que le agrega lo que es el vestibular, el propioceptivo, y se habla también del sentido interoceptivo, que es un sentido interno, que antes no se abordaba mucho, no se tocaba mucho este tema, hasta que comenzó, los discípulos de John siguieron estudiando y comenzaron a ver este sentido interoceptivo, que es importante, ¿verdad? Y que nos habla de cómo estamos internamente, que nos da la sensación, por ejemplo, de saber si tenemos sed, si estamos cansados, si tenemos sueño, ¿verdad? Si tenemos ganas de ir al baño, o sea, son sentidos internos, hasta los latidos de nuestro corazón. Y sin duda es importante, porque vamos a ir viendo cómo este desorden, si hablamos de una hiperactividad auditiva que desencadena en los niños un pico de estrés o desencadena una crisis, va a tocar este sentido interoceptivo y el niño va a empezar a sentir sudoración, palpitaciones, como vamos a ir a ver más adelante. Entonces es importante este sentido, ¿verdad? Entonces son 8 en realidad, en vez de 5, 6, 7 son 8, podemos decir los sentidos, ¿verdad? Y son imprescindibles, son importantes en toda la vida de las personas, ¿verdad? Y los 3 sistemas sensoriales que más proporcionan, digamos, lo que le decía, la base de la teoría de la integración sensorial, o sobre lo que se comienza a abordar y que contiene otra vez a los otros sentidos, es el táctil, por ser el órgano más inextenso de la piel, el propioceptivo, que tiene que ver justamente con nuestros músculos, que nos permite saber dónde están, dónde tenemos los brazos, dónde tenemos ubicado nuestro cuerpo, las extremidades, ¿sí? Y el vestibular, que tiene que ver justamente con nuestro oído interno, que es muy sensible a los cambios de postura y al movimiento, por ejemplo, para que nos vayamos guiando. Este es un poquito para tener una idea de cómo funcionan las áreas del cerebro, porque cada estímulo que nosotros recibimos va a ir a un área específica del cerebro, que el cerebro va a captar y va a decir, esto es olfato, tengo que elaborar la respuesta. Esto es tacto, es presión, ¿verdad? Esto es oído. Y van viendo los diferentes colores ahí y cómo cada parte del cerebro es, como si se quiere, experto en determinadas sensaciones para elaborar la respuesta, en captar esas sensaciones, hacer la sinapsis, las conexiones y elaborar la respuesta. En el lóbulo frontal vamos a tener todo lo que decimos que son las funciones ejecutivas. Y es importante porque ahí tenemos la planificación y la resolución de problemas. El habla y un poco lo que es el olfato. En el parietal, que está en la naranja, fíjense que vamos a tener el tacto y la presión. Entonces, lo que es propioceptivo, ¿sí?, va a viajar y va a elaborarse la respuesta ahí, ¿verdad? Después tenemos el lóbulo temporal, el verde, ¿sí?, donde tenemos el oído, que es muy importante, que está relacionado también con el vestibular, con los cambios de postura, ¿sí? El cerebelo también tiene que ver con todo lo que es el equilibrio, ¿verdad? Y la visión, como vemos acá en el occipital, ¿verdad? Entonces son importantes y a veces pasa desapercibido y no comprendemos cada área
la función que desempeña, ¿verdad? Y ahí es importante porque si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los que van a captar, ¿verdad? Si es un golpe, si es un sonido, si es el olfato que viaja y me despierta un montón de sensaciones allá arriba, ¿verdad? Y bueno, esas sensaciones se producen ahí, en el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el cerebro no capta adecuadamente las sensaciones? Y ahí venimos con lo que es, o con lo que se conoce como desórdenes o dificultades, ¿sí?, del procesamiento sensorial. Si el cerebro no organiza adecuadamente estas sensaciones que capta, ¿verdad? Entonces el niño va a recibir esto, no es que deja de recibir, recibe las sensaciones, pero el problema está en cómo repercute esto, porque no puede elaborar una respuesta. No puede elaborar una respuesta adecuada o adaptativa, como llamamos de terapia ocupacional, para desenvolverse dentro del medio ambiente. Y cuando digo desenvolverse dentro del medio ambiente es lo cotidiano, todas las actividades, desde las ABD, que son las actividades de la vida diaria que trabaja terapia ocupacional, que vamos a ir viendo más adelante, hasta la forma de relacionarse y por supuesto, como decía la doctora Aires, de aprender, de incorporar el aprendizaje del niño, ¿verdad? Entonces repercute en las actividades cotidianas del niño. Y de ahí surge la importancia de tener en cuenta esto, poder comprender esto y poder ayudar a nuestros niños, ¿verdad? Entonces, como procesamos la información, sin duda va a influir en toda nuestra vida, ya sea desde las preferencias de lo que a mí me guste o no me disguste, las preferencias del juego, la percepción que yo voy a tener del mundo que me rodea, si es hostil, si me voy a animar a participar o no, de acuerdo a esa dificultad que voy a tener para procesar determinada información, las ocupaciones del niño, que nosotros llamamos ocupaciones a las actividades, a lo cotidiano que realiza, ¿verdad? Un niño, la ocupación principal cuando es chiquitito es jugar y aprender a través del juego, ¿verdad? La exploración, después ya va tomando otras ocupaciones, ¿verdad? Y la forma de aprender. Entonces, fíjense en todo lo que va a repercutir, la forma en que uno capta, procesa esa información, ¿sí? Entonces, el cerebro del niño debe aprender a organizar y procesar estos estímulos sensoriales y a usarlos para responder adaptativamente, que eso es lo que le decía. Cuando nosotros nos referimos a una respuesta adaptativa, sería como decir una respuesta que sea lo más cómoda, lo más segura, lo más placentera para ese niño. A eso nos hacemos referencia cuando hablamos de una respuesta adaptativa que le dé seguridad y que le permita al niño desempeñarse en lo cotidiano de su vida. Entonces, para lograr esto, el sistema nervioso central debe integrar toda esta información que recibe del medio externo que nos rodea, ¿sí?, del cuerpo a través de todos los sentidos, fíjense, del movimiento y de la gravedad. No estamos hablando de una sola cosa, sino que es compleja, es una variedad de movimiento, de gravedad, de sentidos que influyen, ¿sí? La manera en que el sistema nervioso central procese esto va a repercutir en las diferentes áreas, como dijimos, desde el juego que tenga el niño, ¿verdad? Desde la exploración que haga o no del ambiente. Ahí vemos este niño que está en la maquita, cómo se ve que está agarrado y su mirada es que tiene miedo, ¿verdad? Entonces, probablemente hay una dificultad a nivel vestibular, ¿verdad? Entonces, esto le genera, puede ser complemento visual, también le genera inseguridad. Entonces, la exploración de él o la participación se va limitando, como para que vayamos entendiendo. El desarrollo en el juego, se va a animar a subirse, a trepar o no. Las ABD, que son las actividades de la vida diaria, que aborda terapia ocupacional, donde entra alimentación, higiene, vestimenta, ¿verdad? Y donde hoy en día cada vez más se ve cómo afectan nuestros niños todo lo que es el control de esfínteres. Por ejemplo, la defecación de los niños se ve hoy en día muy afectada. O sea, hay muchísimos casos que se ve cotidianamente de cómo vienen los padres a decir, porque el niño presenta dificultad o tiene temor a ingresar al baño o a hacer pipí, a usar la pelela o el tema de la defecación. Y todo esto se relaciona con estos problemas de procesamiento sensorial que tiene. Y por supuesto los aprendizajes escolares. Todo esto va, ¿por qué es importante? Porque fíjense que si esto va desde pequeño y no se aborda, no se le da, no se le ayuda al niño a superar esto, eso va a formar las bases de su personalidad, ¿verdad? Va a ser un niño tímido, retraído, le va a costar relacionarse o no.
¿Cómo va a repercutir en la autoestima y en la percepción que él tenga de los logros? De decir, yo puedo hacerlo a pesar de sentir esto, o de no entender lo que me sucede en mi interior. Yo puedo hacerlo, o yo no puedo, y se va privando de eso. Entonces, fíjense cuál importante es abordar este tema. También sobre la capacidad de comprometerse en actividades, porque en la medida en que él pueda participar, ¿verdad? Él va a tomar más responsabilidad, él va a participar activamente en las actividades. Si no lo hace, ¿qué pasa? Se va retrayendo, se va limitando, y hasta su motivación, él se va a sentir desmotivado a realizar determinadas actividades. Entonces, este trastorno del procesamiento sensorial es un tema que hay que abordar, que es importante y que justamente se refiere a la dificultad, como dice el nombre, dificultad del proceso sensorial que se da, ¿no? Para entender la información, por ejemplo, que ese estímulo que él está recibiendo, que le está avisando a su cuerpo que tiene calor o que tiene sed, por ejemplo, ¿cómo lo puede resolver? O ese sonido que es invasivo, ¿cómo él puede responder para defenderse a ese sonido? Dando una respuesta lo más adaptativa posible para el niño y para la familia también. El trastorno del procesamiento sensorial entonces puede afectar uno o varios sentidos. Como yo le había dicho, no hablamos de que sea solo la vista o solo el oído. Por lo general hay un complemento. Y como es tan sensible y como las áreas del cerebro sí o sí están conectadas, no podemos decir que esta trabaja acá sin tener una conexión, el parietal con el frontal, con el... No, todas trabajan en conjunto. Hay una armonía, si se quiere, ahí. Entonces, sí o sí son varios los sentidos que se van a ver afectados, ¿sí? Algunos niños con este trastorno se sienten bombardeados. Fíjense la definición, o sea, eh, cuando ellos sienten o cuando tienen esta dificultad para procesar la información, lo que ellos sienten, ese estímulo que están recibiendo, les genera a ellos una sensación de amenaza, de peligro. Entonces, por eso reaccionan así. ¿Mm? Y puede ser que no sean capaces de expresarlo verbalmente, ¿verdad? No puedan decir lo que sienten, porque no pueden expresar, no pueden comprender eso. ¿Mm? Que su vejiga está llena, por ejemplo, y que quieren ir al baño y no comprenden eso, no tienen esa intención de decir, bueno, esto es lo que me está pasando. Bueno, entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando no puede elaborar una respuesta, en este caso adaptativa? Una crisis, ¿verdad? Porque el niño lo ve como un peligro, una amenaza. Entonces, peligro, amenaza, ¿sí? Pueden sentir dolor, o sea, es muy amplia la variedad de síntomas y de repercusiones que pueden tener en el cuerpo, en el ánimo, ¿sí? En el estado emocional del niño, ¿sí? ¿Cómo impacta entonces en la vida de los niños? Impactan todo completo, desde el aseo, el tener miedo al agua, ¿verdad? A ingresar en el agua caliente o en el agua fría, al tener miedo de usar esponjas o al jabón, y ahí otra vez tenemos que ver cómo es largo el tema, si es hiper o hipos. Cuando hablamos de hipersensibles, son muy sensibles al tacto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de hiposensibles, significa que su tono o su umbral es más bajo, entonces ellos necesitan algo más fuerte para sentir. Son los niños que, por ejemplo, se enjabonan todo y no se dan cuenta que jamás se quitaron el jabón, ¿verdad? Pasa desapercibido para ellos, necesitan un tono más fuerte, necesitan un impulso más fuerte para que viaje y el sistema nervioso registre eso, ¿sí? En el control de esfínteres, que fue lo que le conté, que es algo que hoy en día se ve y está subiendo, está subiendo en los niños el impacto que produce en ellos, en todo lo que es control, desde miedo, desde sudoración, desde no poder controlar la defecación y autoconstreñirse ellos por la sensación que le genera, o por haber sentido un episodio de dolor y ahí ya asociarlo con eso, ¿verdad? Y producir esto. En los niños, la vestimenta que les molesta la etiqueta, las texturas, ¿verdad? O creen una prenda o la costura, cuando es un pantalón grueso y tiene costura, les molesta de tal manera que para ellos, o sea, uno no entiende por qué se rascan o por qué, pero en realidad para ellos es como si fuera una lija o como si fuera hojitas chiquititas que le están pinchando. Entonces imagínense sentir eso, ¿verdad? Y no lo pueden expresar así como le estoy contando yo,
es como aguja que me pincha, sino que empiezan a rascarse, se ponen chinchudos, lloran, se tiran la ropa y no entendemos qué les pasa a nuestros niños. Y en realidad es esto, no pueden elaborar esa respuesta. En la alimentación, porque tenemos niños que van a tener problemas en cuanto a la textura de los alimentos, si es hiper o hipo, algunos van a necesitar cosas duras, crujientes para sentir, y por lo tanto van a eliminar lo suave, y otros van a necesitar al revés. Entonces todo esto repercute en la alimentación y en también en la calidad de vida de estos niños, ¿verdad? Cómo están creciendo, cómo se están alimentando. El estudio, como ya les dije, la forma en cómo ellos van a incorporar, van a poder aprender en un aula lleno de distractores o con ruido, hasta los olores. Cuando tenemos niños que tienen que no se aborda mucho este tema del problema en cuanto a los olores, una hipersensibilidad olfativa que penetra que penetra y que se convierte en ese momento cuando el niño percibe ese olor que le molesta, que le da náuseas, que le da malestar, eso como que invade todo el niño y se bloquea todos los otros sentidos que está recibiendo o estímulos, y solo se concentra en eso. Y imagínense, hasta que no sale de ese lugar, sale corriendo, sale abruptamente, llora, porque le está molestando ese olor. No puede concentrarse y sin duda no va a poder aprender así, no hay forma, ¿verdad? O tiene que ver también, como dice ahí, la postura y el equilibrio, que tampoco se habla mucho de la postura que nuestros niños tienen en la escuela. Hay niños que no toleran estar mucho tiempo sentados en una silla rígida, por ejemplo. Entonces, por lo general nosotros aconsejamos que roten, que lleven una almohadita, o sea, hay varias cosas que se pueden ir usando, pero a lo que voy es cómo repercute, cómo impacta en la vida de los niños. Y en todos los lugares, para que veamos, desde la casa, desde donde va al parque, a la plaza a jugar, desde la escuela, si va a practicar algún deporte. No es que podemos separar y podemos decir, esto va a afectar solo en la casa, no, permea toda la vida del niño y todas las actividades que realiza en los diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de hipersensibilidad, como les había dicho, que puede ser al tacto, al movimiento, a las luces o a los sonidos. Ahí ya empezamos a ver qué pasa con esta hipersensibilidad, ¿sí? Y por lo general nos damos cuenta porque nuestros niños reaccionan así, ¿verdad? Las luces les molestan, o cuando son hipo al revés, necesitan esa luz fuerte, ¿verdad? Permanentemente ellos. Les molesta el ruido, se van a tapar los oídos, que ya vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? O este niño que necesita ese contacto con la colchoneta, un abrazo fuerte, rolar, por ejemplo, o se envuelven con las frazadas y se aprietan. Eso es todo lo que tiene que ver con nivel propioceptivo y estaría dentro de lo que es hiposensible, ¿sí? ¿Y qué le genera a ellos? Como le dije, le va a generar miedo, ¿verdad? Rechazo, angustia. De ahí lo importante de abordar toda esta problemática y darle al niño herramientas. Y ahí ya entramos en lo que es hipersensibilidad auditiva. Bueno, cuando hablamos de hipersensibilidad, creo que el nombre ya lo explica, ¿verdad? Hipersensible, ¿verdad? Yo estoy a flor de piel, tengo eso. Entonces, apenas un sonido puede ser que me moleste. Si hablamos de hipo, al revés, ¿verdad? Pero si hablamos de hiper, tengo muy, muy sensible, muy a flor de piel. Entonces, ruidos como ser de electrodomésticos de la casa, por ejemplo, pueden molestar al niño y pueden producir que ya desde niños vemos que prenden la licuadora y me dicen, llora, llora, se asusta con la licuadora, llora desesperadamente. Entonces, ahí está un caso de hipersensibilidad auditiva. A los televisores, por lo general, es a determinados sonidos, determinada publicidad con algún sonido grave, entonces a ellos les afecta. El silbido, por ejemplo, un silbido determinado también afecta a los niños y puede producir estas crisis, ¿verdad? Las lavadoras, los lavarropas, cuando centrifugan, ese sonido también es un chillido que a ellos le produce una invasión terrible y lo ven esto como una amenaza. Y nos vamos a dar cuenta porque la reacción es esa de nosotros. Y sufre el niño por adentro, ¿verdad? Porque no puede explicar eso que está sintiendo. Entonces estos estímulos van a producir un estado de irritabilidad que si vamos entendiendo lo que estoy diciendo es normal. Si yo me siento, o sea, si yo recibo ese estímulo, mi sistema nervioso no puede procesarlo y lo ve como una amenaza, como un peligro, ¿cómo me voy a sentir, verdad? Me voy a irritar, me voy a poner mal, voy a querer salir a correr,
voy a gritar, ¿verdad? Voy a empezar con palpitaciones. Bueno, todo esto pasa con nuestros niños, ¿verdad? También van a reaccionar, por supuesto, con ira, ¿sí? Y se los asocia con mal humor, y en realidad no es un simple mal humor, sino que es que está padeciendo esto, que está presentando esto al niño, ¿sí? Y por supuesto afecta significativamente el bienestar, y por eso repito siempre, el bienestar y la calidad de vida de nuestros niños se va a ver afectado por esto, ¿verdad? Y tienen problemas sin duda en todo lo que son sus actividades, pero también como les cuesta a nuestros niños con autismo el relacionamiento, imagínense al tener esta hipersensibilidad auditiva, pues es más, ¿verdad? Entonces hay que atender esto. Los sonidos desencadenan, como le dije, una intensa reacción en los niños, como si fuese algo amenazante y peligroso. Entonces, así lo ve nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, peligro, peligro. Entonces, un mecanismo de defensa es llevo mis manos al oído, me tapo, lloro, grito, me acobijo, me pongo abajo de la cama, ¿verdad? Salgo corriendo del lugar, por ejemplo. Son mecanismos de defensa. Si ustedes se ponen a pensar, siento peligro, ¿cómo voy a reaccionar? De esa forma. El cuerpo se quiere defender de eso que está sintiendo y que es muy nocivo. Y ahí dentro tenemos lo que es la pirotecnia, que no solo es dañina para los niños, sino vamos a decir que es dañina para todas las personas. Y de la pirotecnia no solo tenemos que ver el sonido o el estruendo que produce a nivel auditivo, sino el olor también que genera pólvora, que muchas veces se habla solo del sonido, pero descuidamos que es invasivo para nuestros niños que tienen esta hipersensibilidad olfativa también el olor a pólvora. Entonces tienen que lidiar con dos problemáticas, ¿verdad? La audición y el olor invasivo de la pólvora cuando está cerca, ¿verdad? O cuando se tira, sí, para las fiestas por lo general, está donde está, vas a oler el olor a pólvora cuando usan mucho, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas son importantes tener en cuenta. Un petardo, un simple petardo, uno dice, no, no es tan simple, ¿verdad? Este sonido va a ser sumamente invasivo y dañino para el niño, y así lo perciben ellos, ¿verdad? Y sienten como si estuvieran, por ejemplo, como dice ahí, en una guerra. Imagínense, cualquier ser humano se lo tira en medio de un bombardeo, de una guerra. ¿Cómo se va a sentir, verdad? Bueno, eso sienten nuestros niños que tienen esta hipersensibilidad auditiva, con la pirotecnia, con el ruido fuerte, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta. Y hay que ponernos en el lugar de él. ¿Qué le genera para empezar? Que ahí está el quid de la cuestión, muchísimo estrés, porque someterlo a los niños a esto, por eso digo, someterlo al niño a tener que soportar esto sin tomar las medidas de contención y de protección de ese niño, es nocivo, ¿verdad? Y genera estrés para el niño, pero también para todo el entorno, la familia que tiene que acompañar a este niño, ¿cierto? Liberación de neurotransmisores propios del estrés, entonces este niño va a empezar sin duda con alteración conductual y emocional, pero palpitaciones, esto va acompañado de sudoración, cambios de color de la piel, ¿verdad? O sea, imagínense todo esto que voy relatando, ¿verdad? Entonces, a nosotros ya se nos pone la piel de gallina. Imagínense en el niño que tiene que soportar y vivir con esto, ¿ah? Y entonces, al ser también imprevisible, porque es algo que no podemos muchas veces controlar, ¿verdad? Entonces el niño tiene que hacer frente y va a va a desencadenar, perdón, en este estrés, ¿verdad? Entonces lo que se puede hacer es preparar un poquito al niño, que ya vamos a ir viendo más adelante, porque lo va a vivir con mucha angustia y le va a desorganizar, porque ese estrés, ese pico de estrés, esa crisis que hace al niño, nosotros de terapia ocupacional decimos desorganiza, de verdad, le produce como un cambio un clic que el niño le cuesta retomar después las actividades. Y vamos a ver que ese día que sucedió, al otro día el niño va a quedar aún sensible. O sea, es como decir, va a tener una secuela de haber sufrido esa crisis. Y a eso llamamos desorganizar. Le va a costar otra vez levantarse, le va a costar hacer el cepillado de dientes, por ahí le va a costar vestirse, por ahí le va a costar almorzar ese día o desayunar para que vayamos viendo cómo va. Esto es como una secuela que va teniendo por esa crisis, ese impacto que produjo esta pirotecnia en el niño. Estas son algunas de las reacciones que vamos a ver en lo cotidiano. Entonces, ¿qué creen que les pasa a estos niños? ¿Cómo se sienten? Muchas veces es primero comprender
que es un desorden del procesamiento sensorial, que no es algo conductual, porque el problema es que muchas veces se los tilda como si fueran caprichosos, malcriados, conductual, ¿verdad? Y no pasa por ese lado, ¿sí? Va mucho más allá, más complejo esto, ¿sí? Ay, mi vida. Miren, imagínense esa nenita ahí poniéndose el paño, ¿eh? Por el sudor, por el dolor, hasta dolor de cabeza le puede producir a ellos, ¿sí? Y bueno, la terapia de la integración sensorial, que básicamente es lo que hace terapia ocupacional, trata de ayudar a estos niños, ¿verdad? En estas diferentes dificultades, ¿sí? Algunas personas los llaman trastornos de integración sensorial, otros llaman déficit de procesamiento sensorial, disfunción, pero es todo lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, que es la dificultad que tiene el niño para elaborar la respuesta y que está afectado uno de sus sentidos, si se quiere, ¿verdad? Ya sea el táctil, el propioceptivo o el vestibular, ¿sí? Y lo que postula esta teoría de la integración sensorial, que fue la que hizo la doctora Aire, es básicamente que con el tiempo, o sea, si se aborda, cuanto más chiquito se aborde, cuando identificamos, mejor, ¿verdad? Y lo que hace es justamente tratar de ayudarle al niño para que el cerebro se adapte, o sea, vaya procesando este ruido, esta dificultad táctil, vaya procesando y después esto se vaya haciendo como más suave para él, ¿verdad? Ya tiene elaborado, ya tiene, como dijimos, como le llamamos nosotros, un conjunto de herramientas para defenderse, ¿verdad? Ya pasó por esa experiencia y se va incorporando de modo suave, si se quiere, o de a poquito, para que el niño elabore esas respuestas, ¿verdad? Y tenga esa herramienta para defenderse. ¿Mm? Bueno, licenciada Karina, Sí, tengo una pregunta con relación a la sinestesia. ¿Se puede dar eso en el caso de los niños con autismo? sí se puede dar, se puede dar. Y justamente repercute en todo esto que voy a decir, que es la autoestima, como ya venía diciendo, ¿verdad? Tiene que ver con el tema del equilibrio y la postura de ellos. Muchos van a tener temores a, por ejemplo, a realizar deportes, determinados deportes, a todo lo que tenga que ver escalar, por ejemplo, suben un escalón y para ellos ya es como si fuera un precipicio, por ejemplo. Entonces, sin duda Bien. repercute en lo que es su autoestima, ¿verdad? En lo que es el interés de ellos para participar en determinadas actividades, ¿verdad? Y la socialización. Y se los puede tomar a estos niños justamente como perezosos, como aburridos, como desmotivados y nada que ver, sino que están teniendo este problema en el procesamiento sensorial o no están pudiendo elaborar esta respuesta adaptativa para hacer frente a ese estímulo, a ese ambiente. Y entonces por eso se los trata después como niños problemáticos, testarudos, que ya había dicho, pero pasa por otro lado, como vamos viendo, ¿verdad? Acá vemos un poquito que suelo usar siempre esta imagen, que tienen problemas en la concentración, son niños que les va a costar concentrarse, si se distraen con facilidad, tienen una alimentación selectiva, no soportan los ruidos o los olores fuertes, que esto de los olores también yo hago mucho hincapié porque muchas veces pasa desapercibido, pero va de la mano de estas dificultades que están teniendo nuestros niños. No le gusta lavarse los dientes o no le gusta peinarse. Hay niños que no toleran que se les toque la cabeza porque sienten dolor y dicen, O el apenas cortarse les el toco cabello. o apenas le peino ya llora y no entienden el por qué. Pero en realidad el niño siente eso, o sea, siente ese dolor, siente como que le están arrancando los pelos. Entonces ahí hay que ir de a poco y hay que trabajar todo lo que es táctil primero, las sensaciones, ¿verdad? Para Que lavar la trabajamos cabeza también, para lavar licenciada. la cabeza, sí, Para el hay otras corte de herramientas, pelo. el corte de pelo, lloran, sufren, y sufren Sí, ellos, esa es la palabra, yo siempre le digo, sufren, pobrecitos, y son cortar las incomprendidos uñas. porque no se entienden, las uñas también es otro tema, ¿verdad? Que les molesta y que ellos sienten, por ejemplo, cuando le cortan las uñas, ellos por un buen periodo, por ejemplo, una semana, 15 días, ellos siguen sintiendo eso, sienten como que, no es que vos le cortaste la uña, que le cortaste parte de su piel, que le Sí, lastimaste el dedo, para que podamos comprender, ¿verdad? Pero eso ellos no te lo dicen así, no te dicen, mamá, me duele, me estás cortando el dedo. No quiero, no quiero, por ahí te van a decir, ¿verdad? Y nosotros no vamos a poder comprender qué está sintiendo nuestro niño en realidad. sí. Va mucho más allá, ¿sí? Entonces, una deficiencia en esta integración sensorial
¿qué va a significar para nuestros niños? Primero, muchas dificultades, ¿verdad? Más si no se aborda desde chiquito para darle las herramientas. Yo llamo a abordar a la posibilidad de trabajar esto, que no se hace solo en consultorio, sino que se hace con la familia, ¿verdad? En la casa y también con los docentes en la escuela, ¿verdad? Dándole estrategias para poder abordar, identificar esto y abordar, darle herramientas al niño para poder superar. Mucho esfuerzo por parte de ellos porque le va a costar el doble concentrarse, socializar, participar en educación física, en danza con el ruido de la música o con determinadas músicas. Algunos rechazan más todo lo que es el reggaetón, otros no. Hay una variedad otra vez ahí dentro, ¿verdad? Problemas de comportamiento, porque el niño va a estar irritable por esto que siente y dónde va a repercutir, en la forma en cómo él va a manifestar y cómo se va a relacionar con los demás, ¿sí? Dificultad en el desarrollo, en desarrollar destrezas motoras, ¿sí? Perdón. Propias de su edad, porque esto va, como les dije, le va a dificultar para hacer determinado ejercicio, determinados deportes, si se quiere, y entonces esto va como reduciéndole el marco al niño y privándole de esas actividades que tendría que poder realizar de forma cotidiana, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En el tema de lo que es la pirotecnia y la hipersensibilidad auditiva, siempre yo recomiendo no someter al niño a esos estruendos fuertes, sino trabajar con orejeras, pero no los auriculares chiquititos, sino los grandes, como se vea, inclusive los de invierno que se usan los grandes, bien acolchonados, ¿verdad? Y ir ofreciéndole al niño estos estímulos, pero de forma reducida. ¿Qué quiere decir? Que si le molesta el petardo, yo no voy a tirar un petardo, yo por ahí le voy a ofrecer primero un sonido de musiquita o de algo que suene pum y voy a hablar, bueno, esto es así, empezar, de a poquito, porque el niño tiene que ir elaborando ese repertorio, ese registro a nivel del sistema nervioso central para cuando le toque enfrentarse al otro más fuerte, ¿sí? Protegerlo, cuando sabemos que así, protegerlo en un lugar alejado del ruido o lo más aislado que se pueda, ¿verdad? Porque sabemos que la pirotecnia revienta por todos lados y no podemos nosotros controlar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo contenemos al niño y lo protegemos en principio en un lugar alejado. Entrenar a nuestro hijo con esto que le decía, bueno, ¿te molesta? Hablar del tema, hay que hablar del tema con los niños. Hay que explicarle, hay que mostrarle un video, hay que contarle que suena y hay que explicarle que no es nocivo y que vamos a estar ahí para cuando los necesite, ¿verdad? Vamos a estar, vamos a abrazar, vamos a contener con un abrazo, con una manta, con algo que le dé propiocepción al niño, que le dé más seguridad, ¿verdad? Para que él se sienta más contenido, ¿verdad? Y anticipar la actividad, nosotros llamamos anticipar cuando hablamos ya de antes, esto que le decía, conversar y decir, bueno, van a venir las fiestas. Cuando el niño es más grande ya se empieza a decir, van a venir las fiestas, van a venir los cohetes, van a empezar a reventar, va a haber ruido. Entonces el niño se va preparando, que es diferente cuando de repente empieza a sonar todo y no se habló del tema, el niño no está preparado y va a ser una crisis mucho más fuerte y va a desorganizar al niño y lo vamos a tener así capaz que una semana, pobre, teniendo lo que yo llamo la secuela de esa crisis fuerte, ¿verdad? Y reducir al máximo lo que se pueda ese impacto fuerte. Porque si bien se trabaja ofreciéndole el estímulo, es el estímulo más suave, que siempre hago hincapié en eso. Por ejemplo, si tiene una hipersensibilidad táctil, nosotros trabajamos con diferentes texturas, pero de a poquito, ¿verdad? No le vamos a tirar al nene allá ahí en el arenero y con todo eso que sabemos que va a ser una crisis, sino que empezamos con algún libro de cuento cuando es chiquitito, con textura, con algún sonido suavecito, y así se empieza a trabajar, porque con esto que estamos trabajando de a poquito, él ya va a crear un registro a nivel del sistema nervioso central. Él ya va a crear una respuesta, que después se va a ir incrementando su umbral para que después él pueda superar, o por lo menos si no lo supera, que pueda él desenvolverse de la manera más normal para él y más segura para él en lo posible. Bueno. ¿Qué hace terapia ocupacional? Bueno, acá un resumen más o menos de todas estas imágenes que empezamos ya a abordar en consultorio, ¿verdad? Los niños en colchoneta es propioceptivo, esto es táctil, se utiliza las masas, las texturas. Acá el niño en la hamaca que hacemos es vestibular, ¿verdad? Todo lo que es vestibular, también en la hamaca de forma lineal, por ejemplo,
cuando el niño está en crisis ayuda a que baje lo que nosotros llamamos el umbral y se tranquilice un poco. El rolar, por ejemplo, el trabajar con textura, esconder cosas y que busque dentro de las texturas para que vaya superando así de a poco e incorporando todo lo que es lo táctil. Y que va táctil, va visual, o sea, no, si, siempre tenemos que tener en cuenta que no es que se trabaja solo vestibular, ahí estamos trabajando vestibular, estamos trabajando equilibrio, estamos trabajando postura, estamos trabajando visual, estamos trabajando social, porque el niño está haciendo con otra niña la terapia. Entonces ahí también se trabaja, fíjese todo lo que se trabaja ahí en esa imagen que tenemos de los niños en las hamacas, por ejemplo. Entonces, terapia ocupacional aborda esto desde las actividades, las básicas de la vida diaria, las actividades de ocupación, descanso, porque siempre tratamos de que haya un equilibrio, ¿verdad? Actividades de ocio y tiempo libre, actividades de autocuidado y actividades productivas. Todo esto va a abordar terapia ocupacional. Y dentro de todo esto, vamos a ver lo que es los desórdenes del procesamiento sensorial y cómo ayudarle a nuestros niños. Algunas de las imágenes. Acá tenemos otra vez imágenes para reforzar lo que sería un trabajo en consultorio, ¿sí? Ven ahí integración táctil, visual y auditiva, por lo general van juntas, como les decía, yo no puedo separar ni decir es solo hipersensibilidad auditiva, porque sí o sí hay un complemento, va de la mano de lo que es lo visual, auditivo, ¿verdad? Y lo táctil. Y bueno, y el propósito de nuestras vidas es ser felices. Y lo que queremos como padres y como profesionales, básicamente para nuestros niños, es que ellos puedan desenvolverse en lo cotidiano de su vida de la mejor manera posible, puedan desarrollarse como personas, puedan hacer el caminito, que yo siempre digo, hacer el caminito para llegar después a ser adolescentes, a ser grandes en la sociedad y a poder participar. Y sin duda queremos que sean felices, ¿verdad? Que sean seres que puedan decir lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, y que puedan participar de la mejor manera dentro de lo que es su vida y la sociedad. Entonces, básicamente eso es el resumen que preparé como para compartir con ustedes esto importante de los desórdenes del procesamiento sensorial. Y muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, licenciada Karina Gerula. Excelente la presentación, realmente un vistazo general de lo que General, sí, porque implica es muy largo, le pido disculpas porque es larguísimo. sí, Yo traté de resumir como para que entendamos, pero después podemos ampliar en otra sí, pero oportunidad. como exactamente, y como hablar siempre de la persona implica en diferentes ámbitos, diferentes dimensiones, no se puede Sí, tomar así por partes, ¿verdad? no, Hay no. que tomarlo así Sí. completito. Entonces, muchísimas gracias y vamos a escucharle ahora al doctor Julio Rolón que nos va a hablar sobre el impacto justamente de la pirotecnia en los animales, ya desde otro punto de vista, cómo afecta también a los animales. Los efectos de la pirotecnia. Genial. Bueno, buenas noches para todos también. Gracias por esta explicación que de hecho fue para mí por lo menos muy enriquecedora, muy comprensible también. De hecho vi algunas reacciones que de repente solemos tener también diferentes personas o nuestros hijos ante determinados estímulos y creo que de hecho eh, es muy bueno que también podamos nosotros conocer eso, ¿verdad? Ahora, también justamente yo me había puesto en comunicación con Miriam hace unas semanas porque me interesó mucho la campaña, ¿verdad? De Pirotecnia Cero. Si bien es cierto, se aborda principalmente desde lo que es la Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con Autismo. También es un tema que en algún momento llegamos a participar con la doctora Sofía Mancini en un programa de la Lupa, inclusive para hablar al respecto, porque realmente produce también muchos problemas a nivel de lo que sería el comportamiento de nuestros animales, ¿verdad? Y no solamente los animales, las mascotas, sino también tener en cuenta que hay muchos otros animales que viven a nuestro alrededor, ¿verdad? En forma libre, ¿verdad?
o inclusive también en la calle y que pueden ser afectados también negativamente por estas explosiones, ¿verdad? Que produce la pirotecnia. Y sobre todo me llamó mucho la atención el hecho de que no había tenido en cuenta antes del olor, ¿verdad? Justo habíamos hablado también con Miriam que gracias a Dios, por llamarle de una manera, yo por lo menos percibí menos olor de lo que sería la pólvora de los petardos en este tiempo que vamos, de lo que sería el periodo previo a Navidad, ese mismo día y los días siguientes, ¿verdad? Comparando a lo que eran los años anteriores. En los años anteriores uno percibía prácticamente ya olor a Navidad, lo le llamaban o a fin de año, ¿verdad? Y eso de Aparte, repente, sí, aparte que eso para los alérgicos nos viene fatal eso. también, Realmente es también. como para que después nos deja consecuencias en las vías respiratorias. Así mismo, hay que tener en cuenta que muchos de los animales, por ejemplo, como uno de los ejemplos, simplemente el perro, que suele ser una de las principales mascotas, tiene una percepción de la audición y del olfato muchísimas más, o sea, multiplicado Sensibles. por muchísimas veces la nuestra, ¿verdad? Y ni qué decir si es que de repente esos animales pueden tener algún tipo de hipersensibilidad otra vez, ¿verdad? Así como hablábamos, también se puede desarrollar en los animales diferentes tipos de percepciones, ¿verdad? No solamente el hecho de que por su fisiología ellos puedan tener una mayor, eh, o sea, una audición un poco más aguda, o también un olfato mucho más agudo, sino que también pueden ser hipersensibles comparado con el promedio de los animales de su misma especie o raza, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva también una serie de inconvenientes, así como decían, de las personas que muchas veces nos consultan qué hacer con sus animales en este periodo, porque entran también a sí mismos en una desesperación, eh, muy similarmente a lo que describía recién la licenciada. Se sienten amenazados, de repente corren, se aíslan, se automutilan a veces inclusive también, y uno no sabe de repente cómo reaccionar, ¿verdad? Como me decía, hay veces que se puede ya sabiendo que tenemos, como decía, animales o mascotas en nuestra casa que son especialmente sensibles a estos ruidos, podemos nosotros adelantarnos y aislarles, como decíamos, tratar de poner en un lugar donde esté aislado el sonido, o de repente poner el televisor un poco más fuerte de volumen como para que sea algo más conocido y no tan así chocante como son las bombas. Eh, y también el tema de los sedantes, ¿verdad? Y ahí justamente, si bien es cierto, se pueden utilizar diferentes tipos de fármacos, no es recomendable utilizarlo en todas las ocasiones. Y también me hablaba hoy la doctora Mancini, que lastimosamente no pudo acompañarnos esta noche porque está con síntomas de coronavirus justamente. eh, y se disculpó, por cierto, transmito también eso a los participantes. Eh, me decía ya que el maleato azithromicina, por ejemplo, que se utilizaba anteriormente, si bien es cierto, es un medicamento que produce una disociación a nivel neurológico, eh, no les impide a ellos sentir, solamente les impide reaccionar. Entonces ellos igual sienten, igual se sienten de alguna manera Amenazados. realmente amenazados, sí. Y lo que es como que te aten de mano y vos simplemente no puedes hacer nada, pero sí sientas, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que a tener en cuenta, que es importante tener en cuenta. Y por eso es que hablando con la doctora Silvia Campodónico, está también aquí presente, y el doctor Marco González, presidentes de las asociaciones de Ciencia Veterinaria de Paraguay y también de la AMBEPA, hablamos de la posibilidad de acompañar esta campaña de pirotecnia cero, ¿verdad? Eso sin, esto hablando directamente de la parte de sensibilidad. Aparte también está el tema de los daños que puede producir el efecto directo también de las explosiones, ¿verdad? Tanto en los humanos que manipulan estos artefactos,
y que muchas veces no funcionan de la manera que deberían funcionar y explotan en la mano, y producen mutilaciones, muertes, Sí, eh, y a veces también inclusive hacen, hay personas que utilizan los petardos en animales directamente, ¿verdad? Así, hace unos años, no sé si recuerdan, eh, había un animal que había llegado a una clínica veterinaria con la mandíbula totalmente fracturada porque le habían hecho morder, ¿verdad? Un petardo y este explotó en su boca, ¿verdad? Y cosas así que suelen a veces también producirse, toda consecuencia de la pirotecnia, ¿verdad? Entonces, eh, yo no quería tampoco extenderme mucho en lo que conozco, porque justamente hay muchas personas que a lo mejor pueden también aportar en ese sentido y me gustaría que también lo hagan, por favor. Básicamente quería nomás yo, de alguna manera, em, comentar un poco acerca de nuestra motivación, sobre todo de acompañar la campaña y de continuar con eso también en el futuro para que, si bien es cierto, va a ser un poco difícil que se pueda eh, terminar de golpe, ¿verdad? Sí, concientizando a las personas, creo que es una manera muy interesante de poder, y sobre todo con nuestras personas conocidas, ¿verdad? A lo mejor nosotros no podemos prohibir que el vecino por ahí toque, explote pirotecnia, pero sí en nuestra casa, con nuestros hijos, nosotros le decimos no, sabe que eso le hace mucho daño a muchas personas y a los sí. animales, entonces empezamos por la casa, como se dice, ¿verdad? Sí, empezar siempre hablando de la casa, el entorno familiar y después la vecindad, el vecino, porque acá en mi cuadra, por decir así, los niñitos no usan pirotecnia porque conocen la condición de su vecino, ¿verdad? Que se solidarizan con su vecino, con mi hijo, entonces no hacen explosión de pirotecnia en esta cuadra, que es cortito. Pero ya no podemos controlar lo que hace el vecino de la otra cuadra, ¿verdad? Pero siempre hablando, concienciando, informando, es como nos ayudamos entre todos, ¿verdad? O sea que hay que seguir hablando, hay que seguir insistiendo para que los demás también puedan concienciarse. Y es lo mismo que pasa también con los animalitos, siempre sembrar esa empatía hacia los niños, de los niños hacia los animales, del cuidado del medio ambiente y de los animales, las mascotas que son también parte de la familia, ¿verdad? Claro, así mismo es. Así que yo, Bueno, doctor, quiero hacerle una preguntita antes de sí, seguir, porque eh, hace poquito circulaba en las redes sociales una información de una perrita que justamente desapareció que se perdió en esta Navidad, no sé si ya la encontraron, de una perrita en el barrio de San Pablo y decía, perrita es autista. Y fue justamente cuando a mí me llamó la atención y me comuniqué con usted y le planteé esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hacen esa comparación? ¿Realmente hay perritos con la condición del autismo? Obviamente sabemos que solamente se da en el caso de las personas, pero la gente está utilizando esa información o esa comparación de estos, llamémosle, síntomas o comportamiento de los perritos, también asociado a lo que es el comportamiento de una persona con autismo, con el tema de la hipersensibilidad sensorial y de cómo reaccionan, del querer escaparse, de los gritos o de cómo reacciona una persona. ¿Se puede dar ese caso en los animales o, digamos, hay que seguir hablando, concienciando para que la gente pueda entender sí, que eso no se da en el caso de los animales? claro. Yo había justamente recibido esa consulta y como no soy experto en el tema, le consulté a la doctora Mancini. Ella me explicó que si bien es cierto, no se diagnostica el autismo en animales, muchas veces eso va relacionado con otro tipo vamos a decir, de problemas o dificultades que presentan los animales, como hablábamos de repente de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad también. Entonces eso también puede manifestarse, eso sí puede manifestarse en los animales. Ahora, como un diagnóstico así de la condición de autismo no se da, ¿verdad? En los animales. Muchas veces me comentaba ella que pueden ser que hay animales que sean
hipoacúsicos, ¿verdad? Que tengan una hiposensibilidad auditiva y que por lo tanto manifiesten poca reacción con su entorno o a las llamadas o los aplausos. Entonces, por eso puedan aparentar tener algunos síntomas que relacionan, vamos a decir, con el espectro autista, pero que no necesariamente sea así tal cual, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me Claro, comentó en ese momento también la doctora Mancini. No sé si hay claro, porque el aquí entre autismo los es, participantes también algunas personas que puedan dar mayor información al respecto de experiencia, ¿verdad? Pero continuando más, eh, Miriam. no, no, aclarar que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, tiene que ver con el desarrollo del cerebro de la persona, de cómo afecta esto, ¿verdad? Afecta sobre todo a la interacción social, afecta en el lenguaje, en la comunicación, afecta también en la forma en que se comporta con los demás, ¿verdad? La interacción social y también en los intereses restringivos y repetitivos, las conductas repetitivas, eso tiene que ver con el autismo. Algunos perros, si bien vemos que tienen algunas conductas repetitivas, yo suelo ver, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que persigue la cola o da las vueltas, bueno, yo creo que es como que van asociando a algunas características, pero aclaramos que no se No, no. da ese caso en los animales. Tal vez tenga otro nombre de trastorno, ¿verdad? Pero no se da en el caso de los animales. Sí, también me había dicho que podría ser caso de animales que hayan tenido aislamiento social, me dijo también, que sería aquellos animales que de repente por mucho tiempo estuvieron sin contacto con otros animales o con otras personas, o de repente que se haya tenido atados también, que es una práctica también muy común a veces en los hogares donde no hay una buena atención, un buen manejo, ¿verdad? Y los animales se vuelven de repente muy hiperactivos o hasta agresivos a veces, entonces se les tiene atados y eso tampoco ayuda mucho a su calidad de vida, ¿verdad? Ni de las personas ni de los animales. Entonces, me había comentado que ese podría ser también otro factor que de repente pueda crear dificultades en el comportamiento de los animales y que las personas eventualmente puedan asociar con el autismo. Claro, es bien sabido que los animales son muy sociables, en el caso de los perros, que son muy sociables y cuando no están muy en contacto con personas o muchos viven en departamentos muy pequeños y le dejan encerrados ahí a sus mascotas Sí, y no están en contacto con otras personas, entonces obviamente va a reaccionar de una manera diferente o va a tener otras conductas diferentes, ¿verdad? No esperados. Y bueno, es esa nada más la duda que tenía, ¿verdad? Y que realmente me interesaba salir de dudas para poder explicarle a las demás personas. sí, sí. Eh, Justamente me gustaría también abrir un poquito el debate o la conversación con otras personas también que están participando y que, como dije, tienen a veces experiencias o también conocimientos, ¿verdad? Al respecto y que puedan también aportar algunas informaciones. Acá, por ejemplo, el doctor Marco González compartió un enlace en el chat, no sé si ven ahí, que puede un perro ser autista, dice. Así que voy a abrir también a ver qué puede ser que puedan también ver. Y acá habla Sobre de, todo basarse en estudios científicos, ¿verdad? Porque si es que alguna vez interesante también sería esto como un estudio más a profundidad, ¿verdad? claro, Hasta acá un tema de justamente tesis habla, podría ser. el artículo habla de una condición poco habitual, ¿verdad? Eh, y se suele referir al tema como un comportamiento disfuncional. Eh, si bien es cierto, podemos ahondar mucho más también en este tema, pero por lo menos la información que yo he recibido, que puede ser también totalmente contrastada con otras informaciones,
como esta, por ejemplo, pueden darnos un panorama un poco más abierto, ¿verdad? Pero sí, acá habla justamente de las terapias también, de qué hacer, ¿verdad? Y de los ejercicios, los juegos, de mantener las rutinas, de eh, retirar los famosos castigos, por ejemplo, que se suelen hacer también, acudir al especialista y da una serie de recomendaciones también cuando hay algún tipo de comportamiento disfuncional por parte de los animales, ¿verdad? Ahora no hace una mención directa con respecto al tema de la hipersensibilidad auditiva y su relación con el tema de los petardos o la hipersensibilidad olfativa que habíamos hablado también. Pero gracias, doctor, por compartir el enlace. Vamos a ir profundizando también eso en otro momento seguramente. Así mismo es. Y bueno, no sé si hay algo más que agregar. Es realmente interesante todo lo que estamos hablando. Nos pasamos ya un poquito, creo, Sí, del tiempo, nos excedimos un poco, pero bueno, el tema amerita y más todavía que estamos hablando ya próximos bueno, a enfrentar nuevamente un día que ojalá esperemos que la gente tome conciencia y de no utilizar pirotecnia, ya que esto trajo muchísimas consecuencias sí, negativas, no ya la solo en las personas experiencia. con autismo, en las mascotas, sino también hubo incendios por Sí, culpa de utilizar la pirotecnia. Ahora todo un barrio, el de la Chacarita que se incendió. También hubo personas que lastimosamente perdieron su vida por vecinos que se enfrentaron justamente por utilizar las pirotecnias. Entonces, todas las consecuencias, no solamente sí, a un accidentes, cierto grupo, mutilaciones. sino exactamente accidentes, mutilaciones, niños. He leído también niños, bebés de 2 meses que se quemó. Y bueno, realmente terrible. Y ojalá que la gente tome conciencia y esta vez ya realmente sea pirotecnia cero, porque lo que vivimos en esta Navidad, que a mí me tocó muy de cerca, ¿verdad? Tener que esperar 3 horas para que mi hijo pueda volver a estabilizarse y quedarse dormido finalmente, para nosotros fue realmente una verdadera tortura. Y ojalá, seguimos insistiendo que la gente tenga conciencia y se ponga en nuestro lugar por lo menos un momento. No pedimos que se pongan siempre, pero por lo menos ese momento en que tan mal pasamos, en que en vez de estar celebrando, tenemos que estar acompañando muy de cerca ese momento con nuestros hijos, con nuestra mascota o con quien nos toque estar, ¿verdad? Y Claro. bueno, Lo realmente importante, lo importante sí, creo sí, yo es tener en cuenta que esta es una campaña a la que nos estamos sumando nosotros también como profesionales de la salud animal y que no va a, que va a terminar también ahora que termina el año, la temporada. Acabo de escuchar justamente una serie de explosiones por el tema del partido hoy de la sí, final justamente del torneo y son prácticas que se tienen no solamente a fin de año, sino también en otras ocasiones, ¿verdad? Y que hay otra forma de festejar, o sea, no es una cuestión que tenga que ser imprescindible y que encima genera también gastos económicos, ¿verdad? Uno en lugar sí, de gastar, porque a veces sí que es un gasto, puede invertir en otras cosas también, ¿verdad? En a lo mejor alguna necesidad que pueda cubrir si en su familia están todas las necesidades cubiertas, que pueda ayudar también a los demás de repente a tener una mejor calidad de vida. Entonces, eh, con esto arrancamos simplemente un apoyo ya oficial, ¿verdad? Y vamos a seguir sí, trabajando para que se pueda llegar a ese objetivo, ¿verdad? Como hablábamos, eh, a lo mejor no vamos a conseguir que en para este año nuevo de mañana, Nochevieja, se logre ya o sea, disminuir tanto como querramos por lo menos, pero sí, yo creo que este tipo de espacios dan lugar a que más personas puedan conocer. Esto también, como le dije, está siendo grabado, así que va a ser levantado a YouTube y compartido también después en otros espacios. Entonces, va a haber oportunidad de que podamos también difundir más. Yo creo que la gente cada vez es más empática con respecto a esto y más consciente.
y se va a ir dando cuenta de que realmente es algo importante y que podemos evitar dañar a las personas y a los animales en este caso, ¿verdad? Así mismo, doctor. Y bueno, agradecida por este espacio y a la licenciada Karina también y al doctor Julio por este espacio y bueno, será para otra ocasión seguir ahondando en estos temas. Así que muchísimas gracias. No sé si hay algo más que agregar entonces. Sí, yo simplemente agradecer también el espacio, agradecer a la licenciada también, aprendí un montón de cosas gracias a ella, que voy a ir también aplicando, a ustedes sobre todo por la lucha que están teniendo hace muchos años, ya con respecto a esta campaña y a muchas otras campañas también de concienciación, y nada, ponernos a disposición tanto desde la SOE como también, creo yo, de las demás asociaciones que están apoyando para que podamos acercarnos más a nuestro objetivo, ¿verdad? De pirotecnia cero. Así mismo es. Bueno, Muchísimas gracias a yo todos. también les agradezco la invitación al doctor por haber participado. Y bueno, y me pongo también, como siempre digo, a disposición para compartir y trato justamente siempre de explicar y de seguir en esta lucha, porque yo creo que el camino es ese, ¿verdad? Tratar de difundir y de hablar, porque es un tema que hay que hablarlo, porque si no se habla, porque la gente desconoce Claro, y a veces usa la pirotecnia y no entiende el daño que produce a la otra persona y a la familia y a la comunidad, ¿verdad? Entonces es un tema que debe seguir hablando y que hay que hablarlo en diferentes espacios, ¿verdad? No solo en la casa, sino en la escuela, en la comunidad, ¿verdad? Hacer alianzas y estrategias para difundir esto y para que la gente pueda comprender qué es lo que está sintiendo ese niño y esa familia. Pues yo creo que si comprenden, no les va a gustar lo que siente el niño y van a poder entender que lo dañino que es el uso de la pirotecnia. Entonces, solo eso. Y muchas gracias. Así mismo. Dale, gracias, licenciada. Bueno, yo creo que vamos cerrando sí, porque tenemos una reunión también con la comisión Bueno, directiva y bueno, ya me estarán esperando. Así que muchísimas gracias a todos, bueno, realmente fue un gracias. gusto compartir este espacio y bueno, será hasta otro momento. listo, muchas Muchísimas gracias a gracias. todos los participantes Gracias, también hasta y estamos a luego. las órdenes. Muchas Chao, gracias, buenas chao. noches. Chao. Buenas noches, feliz año también para todos, por cierto, Muchas gracias igualmente. que le vaya Sin mucho pirotecnia, mejor. sin pirotecnia. Sin Sí. pirotecnia, exacto.